Hola, buenas noches. Aquí estamos ya, preparados para compartir buena lectura como cada noche lo venimos haciendo. Y en esta ocasión vamos a comenzar con algunas partecitas de un libro nuevo hasta ahora para nosotros, con un autor también, que es la primera vez que lo vamos a estar compartiendo. El autor se llama Juan Mateos, español, y es un estudioso teólogo biblista que, bueno, en este caso nos presenta un libro que es de estudio, por eso voy a ir eligiendo los temas. No vamos a hacer la lectura de corrido, como hemos hecho, por ejemplo, con el Padre Nuestro de Ansel Grum, sino que vamos a ir viendo algunas partes que voy a seleccionar, por lo menos esta semana estaremos compartiendo algo de eso. El libro tiene como título La utopía de Jesús, así se llama, y bueno, comienza con una introducción que no es lo que hoy voy a leer, de las ausencias de utopías, ¿no? Como en otro tiempo había utopías que siempre disparan el corazón, la pasión, la mente para adelante, que ayudan y desafían a las personas para conseguir y conquistar sueños y anhelos. Y después llega a presentar, que es lo que me interesa empezar a compartir, la utopía de Jesús. ¿Cuál era la utopía de Jesús? Ha habido muchas utopías a lo largo de la historia. ¿Cuál fue o cuál era o cuál es, podemos decir más correctamente, la utopía de Jesús? ¿Qué es una utopía? Está armada la palabra, como muchas de nuestro lenguaje, de raíces anteriores. U es fuera, topos es lugar. Por eso cuando se habla de la topología, ¿no? Del estudio de los lugares, la utopía es algo fuera de lugar o fuera de nuestro alcance. Cuando uno tiene un sueño de algo muy volado, diríamos nosotros hoy, o sea, como muy lejano, es una utopía. Que todos los hombres se quieran como hermanos, es una utopía. Que se acabe la pobreza, es una utopía. Que nunca más nadie se enferme, es una utopía. Bueno, las utopías grandes han movilizado personas, pueblos, comunidades por luchar con un horizonte soñado adelante para alcanzarlo. Bueno, la utopía de Jesús era nada más y nada menos que el reino de Dios, hacer que Dios reine y que este mundo sea cada vez más parecido a lo que su padre había soñado. Y él con su palabra y con su vida va justamente a mostrarnos cómo hay que vivir para que sea realidad el reino de Dios. Bueno, introducción ya hecha para no leer dos capítulos previos, así que ahora vamos a lo que hoy nos toca de Juan Mateos, la utopía de Jesús. La utopía de Jesús, el reino de Dios. La buena noticia que Jesús proclama la resumen los evangelios sinópticos en el anuncio de la cercanía del reinado o reino de Dios. Ambas expresiones, reinado o reino, designan una realidad nueva, la sociedad humana alternativa. La primera, el reinado de Dios, la considera desde el punto de vista de la acción de Dios sobre el hombre, individuo y colectividad. La segunda, reino de Dios, denota a los individuos y a la colectividad que viven y experimentan la acción divina. No hace muchos años, el reino de Dios se identificaba con la beatitud después de la muerte. Sin embargo, nada más lejos de lo que propone el Evangelio. El reinado de Dios debe ejercerse en la historia y el reino de Dios ser una realidad dentro de la historia. La expresión es judía, usada sobre todo en la época intertestamentaria, y significaba, para el judaísmo, una realidad social que prácticamente habría de verificarse en la época del Mesías. En ella, Israel formaría una sociedad justa, viviría en la fidelidad a Dios y dominaría a sus enemigos. En los evangelios aparecen los dos aspectos de la nueva realidad: el cambio personal, un aspecto individual, el hombre nuevo diríamos,
y el cambio de las relaciones humanas, que es más un aspecto social de la sociedad nueva, hombre nuevo y sociedad nueva. No habrá nueva sociedad si no existe un hombre nuevo. La realización individual del reino, la constitución del hombre nuevo, tiene lugar cuando el individuo, por la asimilación del mensaje de Jesús, decide entregarse a los demás, como lo describe Marcos en la primera parábola del reino, Marcos 4, 26 al 29. Como respuesta a esta entrega, Dios potencia al hombre comunicándole su propia fuerza de vida, el espíritu. Dotado de ella, es tarea y responsabilidad del hombre crear una sociedad verdaderamente humana. La índole social del reino se expone claramente en la parábola del grano de mostaza, en la que Jesús desmiente el ideal de grandeza de las profecías del reino, para afirmar su existencia como una realidad modesta, aunque visible, en la sociedad humana. Una presentación parecida de ambos aspectos se hace en las parábolas del tesoro y la perla, como un aspecto individual. ¿Se acuerdan? Es el que vende todo para comprar el terreno con el tesoro o vende todo para comprar una perla de gran valor. Y también la parábola de la levadura en la masa muestra el aspecto social, un poquito que fermenta toda la masa. En todo caso, no se forma parte del reino por pertenecer a una raza o a una nación, como era la concepción judía, sino por una opción personal que está abierta a todo hombre. Ha sido quizá la mala interpretación de un pasaje del Evangelio de Juan, traducido como "Mi reino no es de este mundo", la que ha invitado a considerar que la vida presente no tiene importancia para el cristiano, estando meramente subordinada a la consecución de la vida futura. La recta traducción de ese pasaje se deduce del contexto. Pilato le pregunta a Jesús si es rey. Jesús lo afirma, pero distingue la calidad de su realeza, que no se apoya en la violencia, igual que los reyes de su época, basada en la fuerza de las armas. La frase discutida debe traducirse, pues, como "la realeza mía no pertenece al mundo o al orden este". Jesús es rey, porque comunica libertad y vida. Y esta acción se verifica en la historia. Por lo demás, es obvio que en las parábolas Jesús presenta el reino como una realidad que crece, se desarrolla y encuentra dificultades. Eso tiene lugar necesariamente en la historia, porque si fuera que estaría hablando del cielo no habría dificultades para el reino. ¿Se entiende lo que dice el autor? Es interesante. El reino de Dios representa, pues, la alternativa a la sociedad injusta, proclama la esperanza de una vida nueva, afirma la posibilidad de cambio, formula la utopía. Por eso, constituye la mejor noticia que se puede anunciar a la humanidad, y a partir de Jesús, la oferta permanente de Dios a los hombres, que espera de ellos respuesta. Su realización es siempre posible. La realización de la utopía que presenta Jesús es siempre posible, dice el autor. Es lógico, pues, que el primer paso para la creación de esa nueva sociedad sea el cambio de vida, el conviértanse con el que Jesús empieza su primer discurso. ¿Qué pide Jesús en conexión con el anuncio del reino? Sin un cambio profundo de actitud por parte del hombre que lo lleve a romper con el pasado de injusticia, no hay posibilidad alguna de empezar algo nuevo. La exhortación a la enmienda muestra además que para ser realidad, el reino de Dios exige la colaboración del hombre.
La enmienda es el paso preliminar que implica el descontento con la situación existente, tanto individual como social, y el deseo de cambiar. Solo los que sientan esa inquietud, es decir, esa insatisfacción con la realidad y tengan ganas de cambiar, solo los que sientan esa inquietud responderán positivamente a la invitación de Jesús. Pero la opción del hombre por el reino de Dios no se queda simplemente en la ruptura con la injusticia. Supone además un compromiso personal, como el que hizo Jesús en su bautismo, de entregarse por amor a la humanidad a la tarea de crear una sociedad diferente. Como en el caso de Jesús, el compromiso de entrega a los demás pone al hombre en sintonía con Dios. Y la respuesta de Dios es la comunicación de su espíritu, es decir, la infusión al hombre de su fuerza de vida y amor que lo capacita para esa tarea. Fíjense cómo de manera simple Juan Mateos nos está diciendo: la propuesta del reino hace que el ser humano le responda. Cuando el ser humano responde y se abre, Dios lo llena de su espíritu para que pueda hacer la transformación de la sociedad, individual y social, ¿no? La proclama del reino, las bienaventuranzas. La utopía del reino de Dios o sociedad nueva la concreta Jesús en las bienaventuranzas, en particular en las 8 que presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 3 al 10. En ellas se formulan las condiciones indispensables para que se vaya realizando la nueva sociedad, la liberación que su existencia va efectuando en la humanidad, las nuevas relaciones que crea y la felicidad que proporciona. En el Evangelio de Mateo, la estructura de las bienaventuranzas es la siguiente: la primera y la última, ambas en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. O, traducido también podría ser, estos tienen a Dios por rey. Se puede traducir como: de ellos es el reino de los cielos, o ellos tienen en presente a Dios por rey. Recuerdo, porque no tienen por qué acordarse de memoria, ¿cuál es la primera y la última? La primera, felices los pobres, porque de ellos es el reino. La última, felices los perseguidos por practicar la justicia, porque de ellos es el reino. La primera y la última en tiempo presente. Todas las del medio habla de futuro. Serán consolados, reirán, tendrán, serán llamados. Constituyen el marco, esa primera y última, para las otras 6 bienaventuranzas. Las 6 intercaladas se dividen en 2 grupos. Las primeras 3, segunda, tercera y cuarta serían, expresan en futuro el paso de una situación negativa a una situación positiva. Del sufrimiento se pasará al consuelo. De la sumisión se pasará a la libertad. Y de la injusticia se pasará a la justicia. Esa es la segunda, la tercera y la cuarta bienaventuranza. Las 3 que le siguen, quinta, sexta y séptima, expresan 3 modos de ser o de actuar positivos a los que corresponden experiencias de Dios. Ayuda para los que ayudan, visión de Dios para los que actúan con sinceridad y condición de hijos de Dios para los que trabajan por la paz. La opción inicial. Viniendo al detalle, la primera bienaventuranza enuncia la primera condición indispensable para que exista el reinado de Dios, la opción por la pobreza. Dichosos los que eligen ser pobres, es decir, la renuncia a la riqueza y a la ambición de riqueza. Esta opción es la puerta de entrada al reino de Dios, es decir, abre la posibilidad de una sociedad nueva, porque extirpa
la raíz de la injusticia, la ambición de tener, y rompe con los valores, entre comillas, sobre los que se sustenta la vieja sociedad. La ambición lleva a la acumulación de riquezas e inseparablemente a la búsqueda del prestigio social, del dominio sobre los otros, produciendo unas relaciones humanas basadas en la desigualdad, la opresión, la rivalidad, raíces todas de violencia. La opción por la pobreza, que elimina la acumulación de dinero, se inspira, pues, en el amor a la humanidad oprimida y en el deseo de la justicia y de la paz. Quita el obstáculo que impide la existencia de una sociedad justa y constituye la base indispensable para construirla. De ella nacerán la generosidad del compartir, la igualdad, la libertad y la hermandad de todos. Según Jesús, todo hombre se encuentra abocado a una opción entre Dios y el dinero, es decir, entre el amor y el egoísmo, entre el ser o el tener. Optar por la pobreza significa tomar el partido por Dios y con él por el bien de la humanidad y la propia plenitud. No hay que confundir con la miseria la pobreza a la que invita Jesús, no es lo mismo. Así lo demuestra la felicidad que Él promete a los que hacen esa opción. Dichosos, esta felicidad, a primera vista paradójica, porque feliz un pobre parecería que no puede ser, estriba en que, según la expresión de Jesús, esos tienen a Dios por Rey. Dios garantiza que cuantos han hecho esa opción dispondrán de los medios necesarios para su desarrollo humano. Esto es importante, para no confundir lo que está queriendo decir Jesús. La invitación de Jesús se hace en plural. No exhorta, por tanto, a una pobreza individual, sacrificada, sino a una decisión personal que ha de vivirse dentro de un grupo humano, constituyendo así el germen de la nueva sociedad. En ese ámbito se crean nuevas relaciones entre Dios y los hombres y entre los hombres mismos. Siguiendo el lenguaje metafórico, Dios reina sobre los hombres, comunicándoles su espíritu, su vida, estableciendo la nueva relación padre-hijo. De ese espíritu, compartido por todos, nace la solidaridad, amor, que asegura tanto el sustento material como el pleno desarrollo personal. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Es, como les decía, como les anticipé hoy al presentar, un libro que es de estudio, un libro que presenta un trabajo hecho de estudio. Entonces, no es una lectura liviana, hay que estar atentos ahí con las antenitas paradas para comprenderlo, pero tampoco es inaccesible. Es un muy buen autor, ya fallecido, Juan Mateos, hace poco más de 10 años, un autor que tiene abocada toda su inteligencia, su estudio, su energía, a poner al alcance de aquellos que les interese la teología y la Biblia, siempre basado en la Escritura. Entonces, me parece importante, vamos a ir eligiendo algunos otros textos para estos próximos días de la semana. Y seguiremos entonces con La Utopía de Jesús, de Juan Mateos. Que tengan una buena noche, que descansen. Los espero mañana entonces para continuar la buena lectura. Bendiciones.